3 de marzo de 1943. El mar de Bismarck, calmo y casi en paz. El convoy del contraalmirante Kimura avanzaba en perfecto orden. 8 destructores, 8 transportes, casi 7,000 hombres. Creían que el océano era suyo. Pero más allá del horizonte, una oleada de innovación se gestaba. Bombarderos americanos, reconvertidos en cañoneras voladoras, llegaban a baja altura, armados con bombas de rebote y 8 rugientes ametralladoras. En 15 minutos, la calma dio paso al caos. Barcos explotaron, el mar ardió y la vital línea naval de Japón desapareció bajo las olas. Esto no fue solo una batalla. Fue cuando la innovación suplantó la tradición y las máquinas dictaron las guerras. Permanece hasta el final para descubrir cómo una única idea transformó por completo la Segunda Guerra Mundial y suscríbete para conocer más historias olvidadas del Pacífico. Al amanecer del 3 de marzo de 1943, el mar de Bismarck era un espejo dorado. El horizonte brillaba con una suave luz solar y para los hombres a bordo del convoy japonés parecía otro día de dominio silencioso. El contraalmirante Masatomi Kimura, desde el puente de su buque insignia Shirayuki, observaba a 8 destructores escoltar 8 transportes rumbo a Lae, Nueva Guinea. Bajo cubierta, casi 7,000 soldados de la 51ª División abarrotaban las bodegas, jóvenes de Osaka, Kioto y Sapporo. Muchos fumaban, escribían cartas o bromeaban con la confianza de quienes creían que la Armada Imperial era invencible. Por más de un año, los convoyes japoneses dominaron estas aguas. Bombarderos de EEU atacaban, pero casi nunca acertaban. Los B-17 de gran altitud lanzaban sus bombas desde kilómetros de altura, cayendo inofensivamente en el mar. Los aviones torpederos que se atrevían a acercarse eran derribados del cielo por el fuego concentrado. La doctrina había funcionado. Kimura confiaba en ella plenamente. Sus barcos, en formación perfecta, destructores en anillo protector y transportes estables en el centro, mantenían velocidad y espaciado precisos. Para cualquiera que observara, era un retrato de orden, precisión y confianza. Los estadounidenses son predecibles, comentó un oficial de artillería con tono casual. Atacan desde donde esperamos. Kimura asintió. Él también lo creía. La Armada Imperial tenía entrenamiento y armas inigualables, tácticas probadas. Los radares del convoy reportaron cielos despejados, sin contactos. Los artilleros antiaéreos revisaban municiones, pulían lentes y esperaban. Pero más allá del horizonte, el mundo ya había cambiado. En Australia, los ingenieros estadounidenses habían convertido sus bombarderos en monstruos, B-25 renacidos con 8 ametralladoras calibre 50 en el morro, capaces de rasgar tanto el acero como la madera. No necesitaban altitud, no necesitaban miras de precisión, solo necesitaban valor. Kimura no podía saberlo, pero la tranquila superficie del mar de Bismarck estaba a punto de convertirse en un horno y en 15 minutos el orgullo de la flota de convoyes de Japón se desvanecería en humo y llamas. A cientos de millas al sur del mar de Bismarck, en el calor abrasador del aeródromo de Eagle Farm, cerca de Brisbane, un inquieto oficial estadounidense estaba reescribiendo las reglas de la guerra aérea. Su nombre era el mayor Paul Happy Gunn, un mecánico, piloto e innovador que había visto demasiadas bombas estadounidenses caer inofensivamente al mar. Había volado misiones donde los torpedos fallaron, donde los lanzamientos a gran altitud erraban por cientos de metros y los convoyes japoneses escapaban ilesos. Para Gunn, el problema no era el valor, sino el diseño. Si las herramientas no funcionaban, él las crearía. En un hangar con grasa, ruido y olor a aceite caliente, el equipo de Gunn metió un bombardero B-25 Mitchell, un robusto bimotor, nunca destinado a cazar barcos. Ya no bombardearemos desde 10,000 pies, dijo Gunn a sus mecánicos, con un cigarrillo colgando de la boca. Ahora apuntaremos por el cañón. Lo que siguió fue pura improvisación.
Ordenó retirar la mira de bombardeo Norden, el morro de cristal y todo aquello que no fuera esencial para la potencia de fuego. En su lugar, montó 2 ametralladoras Browning del calibre 50, después 4 y finalmente 6. Cuando terminaron, 8 largos cañones sobresalían del morro como colmillos. El avión estaba desequilibrado, muy pesado por delante y con un retroceso violento, pero Gunn lo recalibró. Ajustó contrapesos, redistribuyó el combustible y reforzó la estructura con acero. Cuando el bombardero modificado salió a la pista de pruebas, hasta el personal de tierra se detuvo para observar. A 500 pies de altura, Gunn se niveló y apretó el gatillo. El aire se desgarró. 8 cañones rugieron al unísono, escupiendo 6.800 balas por minuto. El retroceso sacudió la tierra. Los casquillos llovían como una tormenta. Cuando aterrizó, su sonrisa lo decía todo. «Ya no bombardea», dijo. «Devora barcos». La noticia corrió como la pólvora. Los pilotos la llamaron ametralladora volante, una sierra voladora superior a los destructores. En semanas, equipos australianos replicaron el diseño. El Pacífico tenía un nuevo depredador y la armada japonesa pronto aprendería su nombre de la peor manera. Mientras las cañoneras de Papigón se ensamblaban en hangares australianos, otro oficial estadounidense experimentaba una locura distinta. El mayor William Benn, del 43º Grupo de Bombardeo, era tranquilo, metódico y obsesionado con una pregunta: ¿por qué todas las bombas lanzadas al mar fallaban? A 10.000 pies, los barcos parecían maquetas de juguete. Al llegar la bomba, el blanco ya se había movido. Las tripulaciones de Benn anhelaban resultados que nunca llegaban. Necesitaba un nuevo método, algo cercano, brutal y rápido. Al principio, su solución sonaba ridícula. Haremos que la bomba rebote. La idea surgió al ver a unos niños lanzar piedras planas sobre un lago. Si una piedra rebotaba, una bomba también podía hacerlo. Pero para lograrlo, un avión debía volar recto y nivelado a solo 200 pies de altura, a veces incluso más bajo, mientras avanzaba velozmente hacia los buques enemigos a más de 220 millas por hora. Era territorio suicida. Una ráfaga antiaérea podía destrozar el avión, pero las tripulaciones de Benn confiaban en él. Practicaron en un carguero medio hundido cerca de Port Moresby, volando tan bajo que sus hélices levantaban la espuma salada. Los primeros intentos fueron un desastre. Bombas rebotaban sin control o explotaban antes. Pero con cada pasada, Benn ajustaba la sincronización. A 250 pies, a 600 yardas del objetivo y con una espoleta de medio segundo, el arma funcionó a la perfección. Rebotó una vez, 2, y luego se estrelló contra el costado del pecio y detonó bajo el casco. Cuando el general George Kenney vio la prueba final, no parpadeó. Así, dijo simplemente: «Vamos a hundir los barcos de Japón. Los B-25 irían primero, bajos, rápidos y ruidosos, rastrillando los barcos con 8 cañones frontales para silenciar las posiciones antiaéreas. Los bombarderos de rebote lanzarían sus cargas a la altura del mástil, convirtiendo barcos en bolas de fuego antes de reaccionar». Era elegante, aterrador y totalmente improvisado. A inicios de 1943, el Straffer y las bombas de rebote estaban listos. Solo faltaba un gran objetivo para probarlas y este ya navegaba sin saberlo hacia su inevitable perdición en el mar de Bismarck. El plan no fue un instante, sino una serie de furiosos preparativos, una orquesta afinando antes que el director baje la batuta. En los hangares de Port Moresby y Eagle Farm, mecánicos ajustaban correas, el personal de tierra revisaba rampas de alimentación y pilotos repetían el ritual hasta que cada movimiento se hizo instinto. Cada detalle contaba: el lanzamiento de las bombas de rebote, los ajustes de aceleración a ras de ola y el orden preciso de ataque de las ametralladoras volantes y bombarderos. El cronograma se medía en segundos. A las 2:00, un tenso silencio cubrió los aeródromos.
Las tripulaciones dormían en catres, en trajes de vuelo, junto a los aviones. Los mapas tenían garabateados en lápiz graso, rumbo del convoy, trayectorias, ángulo solar y posibles arcos a. El mayor Gunn y el mayor Ben se inclinaban sobre la misma carta, sus dedos trazando la línea del convoy. 8 transportes escoltados por 8 destructores, navegando en formación de manual hacia Lae. La ventana climática era pequeña, pero ideal. Nubes bajas costeras, mar despejado y marea matutina que fijaba rutas a los barcos. Los pilotos pintaban nombres en los morros: Ruthless, Hell's Angel, Dirty Dora. Bromeaban para ocultar su temor. Las órdenes eran brutales y claras: volar a la altura del mástil, mantener la formación, suprimir las defensas y atacar cuando se indicara. Cualquier desviación sería fatal. La navegación sería a estima. El radar era inútil a esas alturas. El escuadrón australiano de la RAAF practicó ametrallamientos coordinados para neutralizar a la tripulación de cubierta y las AA antes de que las bombas impactaran. La coordinación era clave: ametralladoras primero, bombarderos de rebote 2 a 5 segundos después y cazas de escolta para el remate. En Japón, la doctrina delataba a los atacantes. Los vigías detectaban incursiones a gran altitud y torpedos. Sus ojos se alzaron hacia los puntos lejanos sobre el horizonte. Esa expectativa fue el ritmo fatal que los aliados explotaron. La estrategia se basó en el engaño por elevación. Crear una amenaza inofensiva y visible en lo alto, mientras los asesinos reales pasaban rozando las olas. Al alba, el silencio de radio ocultó las formaciones que se aproximaban. Los motores retumbaron en los campos en oleadas. Los pilotos subieron a sus cabinas y realizaron las últimas comprobaciones. El sol apenas brillaba bajo las nubes, cuando apareció un punto en el horizonte, apenas una mota, pero con letal intención. En el puente del Shirayuki, los vigías de Kimura se protegieron los ojos e informaron: aeronave enemiga rumbo 070, altitud desconocida, y los artilleros apuntaron hacia la amenaza en altura. Vieron lo que esperaban, no vieron lo que necesitaban ver. Desde el agua, los vuelos de ametrallamiento surgieron como fantasmas de hierro, con los morros erizados y miras firmes, lanzándose con la confianza de hombres que habían practicado esta coreografía hasta que la memoria muscular eclipsó el miedo. Detrás de ellos, los bombarderos de rebote se alineaban, cada piloto contando segundos. El escenario estaba preparado. En el momento en que se apretara el primer gatillo, todos los ensayos se convertirían en la salvación o resultarían ser lo último que harían en su vida. A las 10 a.m. en punto, los vigías del Shirayuki avistaron destellos plateados contra el sol matinal, B-17. Altos, distantes y conocidos. El almirante Kimura apenas reaccionó. Durante meses, los ataques a gran altitud de EEUU fueron más ruido que peligro. Ordenó a sus artilleros que dispararan según el manual: elevación, distancia, corrección del viento. Los destructores formaron una defensa, con fuego antiaéreo en el cielo. El mar resonaba con el estruendo rítmico de cañones de 25 milímetros. Los hombres bajo cubierta se tranquilizaron. El ejercicio era predecible. Lo que no sabían era que esos bombarderos lejanos eran solo la distracción. Apenas a 15 millas de distancia, 12 ametralladoras volantes B-25 y 13 Bullfighters australianos rasaban las olas, tan bajo que sus hélices levantaban la espuma salada. La luz del sol brillaba en sus fuselajes de aluminio. El ruido de sus motores fue ahogado por el fuego antiaéreo que apuntaba muy alto. El comandante Edward Ed Larner del Ruthless lideró la primera oleada. A través de su mira, el convoy eran islas de acero esperando arder. A 280 millas por hora, Larner disparó. 8 cañones del calibre 50 estallaron, escupiendo 6.800 proyectiles por minuto. El morro del Ruthless se convirtió en un muro de fuego.
Balas incendiarias perforantes impactaron en el puente del Shirayuki, destrozando hombres, acero y cristal en segundos. Metal chilló, cubiertas se partieron, aire se llenó de humo y sangre. La primera bomba rebotó 2 veces, impactó el casco bajo la línea de flotación y detonó. El destructor se partió por la mitad, el vapor silbaba por las tuberías rotas mientras las llamas lo recorrían. Tras Larner, 11 B-25 más atacaron, cada uno un nuevo objetivo. Los Bullfighters les seguían de cerca, disparando tan bajo que los marineros japoneses veían a los pilotos antes de que sus cubiertas ardieran. El cielo se cubrió de relámpagos, trazadoras naranjas cruzando humo negro. El transporte Kenbumaru estalló en una bola de fuego. El Nojima Maru se abrió como una lata. El destructor Arashio, maniobrando para proteger a los transportes, fue alcanzado por 3 aviones a la vez. El puente se desintegró por 24 cañones al unísono. Su timón se atascó, enviándola sin control contra otro transporte. Ambos barcos, juntos, ardían furiosamente. Desde el puente del Shirayuki, el almirante Kimura vio su formación sumirse en el caos. Cada barco ardía. Cada cañón disparaba sin rumbo. El mar de Bismarck hervía con petróleo y restos. En menos de 15 minutos, la línea vital de Japón a Nueva Guinea era un cementerio flotante. El aire apestaba a cordita y a carne quemada. Los supervivientes gritaban en el agua y los disparos se volvieron trueno lejano. Lo impensable había ocurrido. No solo la derrota, sino la aniquilación. Cuando el último bombardero americano desapareció en el horizonte, el silencio cayó sobre el mar de Bismarck, un silencio roto solo por el crepitar del fuego y los gritos de los hombres que se ahogaban. El almirante Masatomi Kimura, sobre los restos de la cubierta de su buque insignia, contemplaba un océano que poco antes había sido suyo. Era irreconocible. El cielo estaba velado por el humo, el mar negro por el petróleo. Donde horas antes navegaban orgullosos destructores y transportes, ahora solo flotaban restos en llamas a la deriva. El agua azul y tranquila del amanecer se había vuelto un horno. El Shirayuki, destructor líder del convoy, había desaparecido, aniquilado por bombas y fuego. El Arashio, a la deriva, estaba proa a proa con el destrozado transporte Nojima Maru. Sus depósitos de municiones estallaron en ráfagas violentas, elevando llamas cientos de metros. El Kenbumaru se hundió de popa, sus cubiertas repletas de soldados que no lograron salir de las bodegas. Otros intentaron nadar, pero el propio mar los traicionó. Las manchas de petróleo ardían en la superficie, transformando el agua en fuego. Algunos saltaban por la borda, solo para caer en llamas. Otros se aferraban a escombros flotantes, sus caras tiznadas de hollín y miedo. Kimura intentó organizar rescates, pero sus barcos restantes estaban inutilizados. El destructor Asagumo viró para recoger supervivientes, pero los B-25 que regresaban lo atacaron sin piedad, ametrallando botes y cubiertas. Los pilotos tenían órdenes: no dejar refuerzos para Nueva Guinea. Las ametralladoras arrasaron con nadadores y balsas. El agua se tiñó de rojo, las olas cubrían cuerpos y trozos de madera. Un superviviente escribió: el océano estaba vivo de gritos. El aire era denso por el calor y el olor a petróleo quemado. No había cielo, solo humo. A media mañana, los tiburones comenzaron a rodear los restos, atraídos por la sangre y el caos. Los pocos marineros que sobrevivieron a los incendios tuvieron un destino más lento y terrible. El mar mismo se hizo una tumba. A las 10:30 de la mañana, solo 30 minutos tras el ataque, el majestuoso convoy ya no existía. De una dotación de casi 7,000 soldados, menos de 1,200 lograron volver a ver tierra firme. El resto se hundió bajo la superficie, sepultado en acero retorcido y silencio.
Mientras el fuego seguía ardiendo en la noche, Kimura miró hacia el humo y susurró lo que más tarde se convertiría en su única línea en el informe posterior a la acción. El mar mismo era nuestro enemigo. Cuando la primera transmisión de radio desde el mar de Bismarck llegó a Rabaul, la incredulidad llenó la sala de operaciones. Los oficiales se reunieron en la estación de decodificación, leyendo el mensaje 2 veces y una tercera en silencio. Convoy destruido, pérdida total, sobrevivientes mínimos. Esas 6 palabras quebraron algo más que la moral, quitaron la fe. Nunca antes en la Armada Imperial, un convoy había sido aniquilado en un solo ataque diurno. El informe se extendió por el centro de Rabaul como humo entre paredes de papel. El almirante Kusaka, comandante de la 11ª Flota Aérea, se negó a hablar por varios minutos. Finalmente, sus palabras fueron silenciosas. Si esto es cierto, entonces nuestro mar ya no es nuestro. En Tokio, el almirante Isoroku Yamamoto leyó el mismo mensaje en su despacho. El estratega de Pearl Harbor encaraba ahora que la línea vital de Japón había sido cortada. Dejó el papel y le dijo en voz baja a su personal: si es cierto, no controlamos el Pacífico. La pérdida no fue solo táctica, fue existencial. La estrategia de suministro de Japón en el Pacífico Sur dependía de velocidad, formación y disciplina. Se creía que los convoyes con destructores eran imparables, pero el mar de Bismarck probó lo contrario. La doctrina de gran altitud, los simulacros antiaéreos y el legendario paraguas de acero habían fracasado en minutos. El ataque estadounidense no solo hundió barcos, hundió una doctrina que había guiado a la Armada de Japón durante décadas. Días después, los estrategas navales se reunieron en una sala oscura en Rabaul. Mapas sobre las mesas, en rojo, mostraban el alcance de bombarderos de Nueva Guinea. Cada ruta hacia Lae, Salamaua y Nueva Bretaña estaba a su alcance. La conclusión fue devastadora. El reabastecimiento diurno era territorio suicida. Desde ese día, los convoyes japoneses solo avanzaron en la oscuridad. A esta nueva táctica la llamaron Yasenjutsu, la noche. Una flota confiada se volvió una armada fantasma, deslizándose entre las sombras. No más formaciones, travesías diurnas, ni cantos de victoria. La Armada Imperial, que dominaba el Pacífico con orgullo, ahora se movía por miedo y silencio. El mar de Bismarck no solo destruyó un convoy, también destruyó una ilusión. Tras el desastre, la Armada japonesa fue solo una sombra de su antiguo esplendor. Los convoyes que antes navegaban orgullosos por el Pacífico Sur, ahora eran fugitivos, deslizándose en noches sin luna, sin luces ni radio. Las rutas de suministro, que antes llevaban soldados y combustible de día con escolta de destructores, ahora se limitaban a barcazas, pesqueros y submarinos que se movían entre las islas. Ya no era una armada, era una flota fantasma, atormentada por lo ocurrido en el mar de Bismarck. Las consecuencias se extendieron. Sin convoyes, las guarniciones de Nueva Guinea, Bougainville y las Salomón se debilitaron. Primero escaseó la comida, luego municiones y medicinas. Soldados hambrientos cazaban ratas en la jungla, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban sin oposición aérea. La derrota seccionó las arterias de Japón, desangrando cada isla abandonada. Los reportes del campo describían a hombres muy débiles para pelear, cayendo junto a sacos de arroz vacíos. La malaria y disentería remataron lo que bombas americanas empezaron. En Tokio, los analistas de la Escuela Naval Superior diseccionaron la derrota con precisión burocrática. Línea tras línea de datos confirmaba lo que Yamamoto ya intuía. La base industrial de Japón no podía sostener una guerra moderna. De marzo de 1943 a fines de 1944, el imperio perdió más del 60% de su flota mercante. Más de 500 naves fueron hundidas por aliados aéreos y submarinos.
El ametrallamiento y las bombas de rebote que aniquilaron el convoy de Kimura ahora devastaban cada intento de reabastecimiento. Ninguna ruta era segura, ninguna defensa eficaz. Los marineros que sobrevivieron al mar de Bismarck empezaron a llamar al B-25 americano Hachiman no Oni, el demonio de 8 ojos, por los 8 cañones que asomaban en su morro. Otros la llamaban la Sierra Voladora, afirmando que su sonido podía cortar el aire mismo. Incluso oficiales curtidos se paralizaban con el rugido de motores bajos. Un superviviente dijo, se podía oler el combustible antes de verlos. Luego el mar se convertía en humo. Para EEUU, la batalla confirmó el cambio irreversible de la supremacía naval. El océano ya no pertenecía a los acorazados, pertenecía a los cielos. La innovación, no la tradición, reescribió las reglas. La ametralladora volante B-25 y el bombardeo de rebote sentaron las bases para la guerra aérea del Pacífico. Para Japón, la lección fue cruel y final. Ninguna cantidad de coraje podía combatir lo que ya no podía ver venir. El destino del imperio no se selló por una derrota en un gran combate naval, sino por 15 minutos de fuego que aniquilaron su sustento vital para siempre. Para 1944, los restos del mar de Bismarck habían desaparecido bajo el coral, pero su legado aún atormentaba a ambos bandos. Para Japón, marcó el día en que el océano se volvió en su contra, un campo de batalla que ya no podían dominar. El imperio que antaño gobernaba el Pacífico con precisión y orgullo, ahora se encontraba paralizado por la hambruna, el temor y el alcance implacable del poderío aéreo estadounidense. Los convoyes ya no se hacían a la mar. La armada imperial restante se ocultaba de día, se desplazaba de noche y oraba por un mar tranquilo. Para EEUU, la victoria probó que la innovación ganaba guerras como los números. El B-25 ametralladora volante, creado en un taller australiano con piezas recicladas e imaginación tenaz, redefinió la guerra aérea. Desde sus 8 cañones ardientes hasta las bombas que saltaban sobre las olas como piedras, convirtió el ingenio en destrucción. Historiadores la denominaron la modificación más exitosa de la Segunda Guerra Mundial, un arma que transformó el mar en un matadero. Pero para aquellos que lo pilotaron, no hubo ninguna celebración. Pilotos regresaron a base en silencio, sus caras pálidas por el shock. Habían visto a hombres saltar a aguas en llamas, barcos partirse en dos y al propio mar incendiarse. El mayor Papi Gunn, creador de la ametralladora volante, dijo, «Las construimos rápido, porque los hombres morían más rápido». Su invento salvó incontables vidas aliadas, pero a un coste incalculable para cualquier ingeniero. Hoy, las tranquilas aguas del mar de Bismarck ocultan metal retorcido y huesos, restos de aquel infierno de 15 minutos. Peces nadan por corredores oxidados, el coral cubre cañones que escupieron fuego. Arriba, la superficie brilla como si nada hubiera pasado. Pero debajo yace el momento en que la guerra misma se transformó cuando las máquinas empezaron a superar a los hombres y la innovación demostró ser tan letal como el enemigo. La batalla terminó en 1943, pero sus ecos resuenan con cada ola en ese mar.